El Tribunal de Familia de Tarapacá decidió entregar a un tercero significativo la custodia provisional del niño de 13 años que estaba siendo maltratado por su madrastra en la ciudad de Iquique y decretó la reserva de la causa. La mujer era la tutora legal del niño luego de que su padre fuera denunciado por violencia intrafamiliar. Ahora se encuentra en prisión preventiva. Fueron dos mujeres las que denunciaron los hechos. Un niño de 13 años estaba siendo maltratado en la ciudad de Iquique. En una oportunidad estuve 6 días sin comer y 3 días sin tomar agua. Estamos viviendo en los últimos tiempos la peor crisis de infancia que existe en la actualidad. Este caso es uno de los tantos que nosotros como programa tenemos y en la actualidad hay muchas vulneraciones graves. Así lo dicen las cifras. Según un informe realizado por la Defensoría de la Niñez, los delitos asociados a violencia infantil han ido al alza en los últimos años, aumentando un 40,5% desde 2021. Uno de esos casos es precisamente el de este menor. Luego empezó a pegarme. Al principio eran con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que soy tonto, que soy un inútil, que me odiaba, que nadie me quería, que no tenía mamá. El puntapié inicial de esta indagatoria es de una inquilina quien prefiere permanecer en el anonimato. La joven residía en el mismo domicilio donde sucedieron los hechos que denunció a Carabineros, pero había guardado silencio pues, según su testimonio, vivía amenazada por esta mujer, la tutora legal y madrastra del niño. Porque eres fuerte, luchadora, emprendedora, benditas mujeres que en el diario caminar hacen de la historia un grito de libertad, de amor y de esperanza. Terapeuta dedicada a la medicina alternativa, a quien no mostramos en pantalla con el único objetivo de proteger al menor que por casi 1 año y medio estuvo a su cuidado, sufriendo una larga lista de vulneraciones. Yo pasaba frío, a veces me tiraba sin polerón, sin nada, no me dejaba entrar al baño, no me podía bañar. A veces pasaba meses sin bañarme. Sus llantos fueron escuchados por una vecina del lugar, quien instaló cámaras y recién ahí se percató de la escena. El niño prácticamente vivía, dormía y hacía sus necesidades en el patio. Sumado a ello, era maltratado físicamente. La mujer también hizo la denuncia e incluso se ofreció como su nueva tutora legal. En nuestra calidad de programa, velando por los intereses de nuestros representados, estamos haciendo todas las gestiones proteccionales necesarias para restituir su derecho en familia. Durante esta jornada en los tribunales de familia se determinó que la custodia del menor radicará en un tercero significativo por un plazo de 30 días, eso a la espera de evaluación de familiares para una custodia definitiva. En paralelo se decretó la reserva absoluta de la causa. La mujer actualmente se mantiene en prisión preventiva y es acusada de homicidio frustrado en carácter de reiterado. El tribunal ordenó un plazo de 90 días de investigación. Pedir la custodia de un niño de 13 años gravemente vulnerado. Este es el segundo caso de las mismas características que se conocen en los últimos días. Fernanda Llure nos va a entregar más antecedentes. Fernanda. Hola, Fernanda. Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en este preciso instante se está llevando a cabo esta audiencia en los tribunales de familia para decidir quién se queda con la custodia, con el cuidado personal de este menor de 13 años que se ha dicho bastante este término, habría estado esclavizado justamente por su tutora legal que es su madrastra en la ciudad de Iquique. Estos hechos denunciados por su vecina y también por una inquilina que habitaba también el mismo domicilio, hechos registrados entre noviembre de 2023 hasta el 9 de abril de 2025, cuando Carabineros y el OS9 esa persona precisamente en este lugar, esta casa donde el niño permanecía, y justamente allí es donde llegan y mantienen contacto con este menor para dejar en descubierto toda esta situación. Un niño que habría sufrido, bien digo, diversas vulneraciones, donde no podía siquiera pasar la noche dentro de la vivienda, sino que pernoctaba en el patio, también allí tenía que hacer sus necesidades, habría sufrido también distintos maltratos físicos con diversos objetos contundentes, quemaduras, golpes que le habrían provocado lesiones físicas bastante graves. Fue encontrado también, y esto es algo que se está estudiando y analizando en estos momentos, en un evidente estado de desnutrición, y también habría recibido una serie de amenazas y otros tipos de
vulneraciones. Precisamente por ello en estos momentos se está desarrollando esta audiencia a puerta cerrada. La prensa se mantiene bastante expectante respecto al resultado. Hay algunas personas que estarían interesadas justamente en ejercer el control y los cuidados de este menor de 13 años. Una de ellas es la abuela paterna, que está conectada de forma remota a esta audiencia, también el padre. Sin embargo, el papá mantiene una medida cautelar y una orden de alejamiento que tenía de la tutora legal de este menor. Estamos hablando de la madrastra, él vive en Constitución. Otra de las personas que está interesada y que justamente la que activa toda esta denuncia es una de sus vecinas. Habían mencionado los vecinos que habían hecho reiterados llamados a carabineros porque se escuchaban algunos llantos en ese domicilio. Algunos decían que no habían visto el maltrato, sin embargo sí escuchaban a este menor de edad llorar y gritos en constantes oportunidades. Había ido carabineros según el relato de los vecinos, sin embargo las denuncias no habían avanzado y es precisamente esta vecina la que instala todo un sistema de cámaras precisamente para llegar a tener acceso a estas vulneraciones, y allí es donde queda en evidencia entonces que este menor de edad se mantenía constantemente en el patio. Es justamente lo que él también declara a carabineros cuando finalmente ellos visitan el lugar y tienen acceso a este menor de edad. Un menor de edad que también entrega su testimonio con una entrevista que es grabada y precisamente también la exponen durante la formalización. Esta formalización que se realiza el pasado sábado por homicidio frustrado en carácter reiterado. Recordemos que esta mujer es detenida el pasado miércoles. Primeramente se hablaba de un maltrato habitual, sin embargo todos los antecedentes recabados, la evidencia, el relato de los vecinos, el relato de los testigos, el relato incluso de una inquilina que vivía en el mismo lugar y que estaba siendo amenazada por la dueña de la propiedad, todos esos antecedentes develan que no solo se trata de un maltrato habitual, sino que todos estos hechos pudieron haber conducido a la muerte del menor de edad, considerando que dentro de este relato, por ejemplo, hubo días en que él señala no haber ingerido ningún tipo de alimentos. De hecho lo dice, 6 días sin comer, 3 días sin poder consumir ningún tipo de líquidos, y precisamente por ello es que se amplió la detención. Finalmente se realiza la formalización el pasado sábado por homicidio frustrado reiterado. Escuchemos las declaraciones de Fiscalía. Yo pasaba frío, a veces me tiraba sin polerón, sin nada, no me dejaba entrar al baño, no me podía bañar, a veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve 6 días sin comer y 3 días sin tomar agua. Luego empezó a pegarme. Al principio eran con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que soy tonto, que soy un inútil, que me odiaba, que nadie me quería, que no tenía mamá. Este relato corresponde a una entrevista videograbada que se hace al menor de 13 años y que se expone justamente el pasado sábado en esta audiencia. Ustedes escuchan allí la fiscal que está bastante conmocionada, incluso cuesta exponer este relato de hechos tan crudos, dignos de una película de terror, y a esto se suman todos los peritajes que se realizaron por parte del Servicio Médico Legal, también la unidad de urgencia pediátrica en el hospital que atiende a este menor y que lo encuentra con evidentes signos de desnutrición, también un peso bastante bajo y distintas lesiones que logran ser acreditadas con todas estas diligencias que se realizan en el centro de salud. Efectivamente, estas quemaduras, también golpes, incluso cortes con cuchillos que son relatados por este menor de edad y que precisamente corresponden con los gritos y los llantos que escuchaban por bastante tiempo los vecinos de esa zona. Estamos hablando de hechos que se registran, y lo repito, desde noviembre de 2023 hasta el 9 de abril de este año. Justamente ahí es cuando se activa esta denuncia y todos los protocolos que en solo 3 días dan con todos estos antecedentes que permiten formalizar a esta mujer. Estamos hablando de una terapeuta de medicina alternativa. Está prohibido por órdenes del tribunal entregar su nombre precisamente por cuidados del menor, por proteger la identidad del menor. Sin embargo, sí les podemos comentar que
que ella es una persona que se dedicaba a la medicina alternativa, que tiene sus redes sociales bastante activas, donde justamente entrega distintos consejos, distintos comentarios respecto a su trabajo, y es precisamente por ello que llama también bastante la atención que ella haya escondido esta situación. Vivían también con una inquilina que estaba, según su relato, siendo amenazada, y es ella también quien hace la denuncia. De hecho, cuando el OS9 de Carabineros se llega al lugar es precisamente por el llamado de esta inquilina, esta mujer que hace este llamado, y en primera instancia Carabineros cree que se trata de una discusión que mantenía esta inquilina con la dueña de casa, pero posteriormente se entrevistan con el menor, que les indica todo lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar más declaraciones por parte de la Fiscalía. Lo desescolarizó desde agosto del año 2024 a la fecha, y por lo tanto lo mantuvo incluso ajeno a cualquier contacto con otros niños y adolescentes, o incluso con su padre, quien se mantiene en Constitución y quien evidentemente tuvo que hacer abandono del hogar común, y mantiene la prohibición de acercarse a la víctima producto de una denuncia que formula la imputada en el año 2023, en noviembre del 2023, al Tribunal de Familia, tanto por la violencia intrafamiliar de la cual ella habría sido víctima, como supuestamente una violencia que habría ejercido el padre respecto al niño. Estamos primero consternados porque es difícil entender, lo decíamos, la falta de humanidad, de corazón de alguna persona para este tipo de maltrato. A un ser humano, cualquiera, de la manera en como tú lo estás relatando, Fernanda, de lo que se ha conocido en la audiencia, y más aún tratándose de un niño de 13 años, lo sacó del colegio, todo este tipo de situaciones, bueno, que ahí tú mencionabas. Y nos preguntábamos cómo es que llega a tener esta vida, qué es lo que pasaba con su papá, con su mamá. Algo de eso pudimos desprender en las últimas entrevistas, pero ¿qué otro antecedente más hay al respecto? Y la otra duda que me quedaba es, ¿podrá efectivamente la vecina hacerse cargo? Lo digo porque, claro, como no hay ahí un vínculo sanguíneo, ¿qué es lo que indica la norma como para que eventualmente ella pueda hacerse responsable? Justamente eso, Pati, lo veíamos en las últimas horas, y son declaraciones que también habría entregado la Fiscalía respecto a las indagatorias que se van a realizar, no solo por estos hechos denunciados, sino también por qué pasó con todo el sistema de protección de menores que deja al cuidado de este menor, de esta persona con quien no tiene ningún vínculo sanguíneo y que evidentemente no se encontraba en las condiciones para cuidar a una persona, a un menor de edad, que lo somete a todas estas vulneraciones por casi un año y medio. Y es precisamente por ello que la Fiscalía también va a apuntar todas sus indagatorias para determinar qué sucedió ahí, también qué sucedió con el sistema escolar. Este menor es retirado en agosto del año pasado del colegio, efectivamente queda de cierta manera totalmente aislado, no puede dar cuenta de todas las situaciones de las que está siendo víctima, precisamente porque no tiene a quién alertar esta situación, no tiene contacto con otros menores, no tiene contacto con otros adultos, y también qué sucedió con el sistema de salud, porque este menor llega en varias oportunidades al hospital y es ahí donde constata lesiones y entrega distintas versiones de lo que le habría sucedido, por supuesto, versiones que son conducidas por esta persona, su tutora legal, su madrastra, y finalmente que no corresponden con la verdad, que efectivamente tendría que ver con que estaba siendo maltratado. Precisamente son todas esas aristas las que también están siendo investigadas, y con respecto a los cuidados, justamente eso lo que se está discutiendo en estos momentos en los tribunales de familia, porque pese a que está el papá, es una de las partes interesadas, él está bastante lejos, entonces sí está la posibilidad de que esta vecina sea la que se quede con sus cuidados. Nos quedamos bastante atentos a eso y los invito a escuchar más declaraciones. La verdad, como vecina, nunca escuché gritos, nunca escuché, no sé, que el niño pidiera ayuda, alguna situación así, sino que ya como del año pasado, en octubre, que empezó una vecina a escuchar llanto del pequeñito en el patio. Entonces ahí nos comentó, vimos cámaras, llamamos a Carabineros. Pero no tenía idea, me enteré, como te digo, por el grupo del WhatsApp, y como mamá es fuerte. Principalmente porque en Chile
La experiencia que tiene al menos el instituto es de haber trabajado en evaluaciones asociadas a trata de crimen organizado. ¿Ya? Este caso en particular pareciera ser que reúne las condiciones para insertarse dentro de la trata individual, es decir, otro tipo de fines, otro tipo de modus operandi también. La mayoría de las víctimas no se percibe como tal, porque probablemente no dispone de la capacidad cognitiva, ¿cierto?, ni madurativa para poder comprender dentro de qué contexto delictual está inserta. ¿Qué pasó entonces con las alertas del sistema escolar, con la salud pública y con el sistema de protección de menores? Son las preguntas que se hace actualmente el Ministerio Público y que también se están conversando ahora en los tribunales de familia para definir quién se queda con la custodia legal de este menor de edad de 13 años que lamentablemente fue vulnerado en todos sus derechos por 1 año y medio. Nosotros, por supuesto, nos quedamos atentos a esa resolución. Muy pendiente de este caso, más aún considerando, Fernanda, ahí que no es el primero de estas características en los últimos días. También había otra niña ahí de 8 años que estaba sufriendo algo parecido, así que seguimos muy pendientes de esta información. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Gracias, Fernanda. Buenas tardes.